ecos del pasado, crímenes fríos y leyendas que siguen vivas. Cada viernes, un viaje al otro lado con Laura y Manu. Bienvenidos a otro episodio de Cazadores de Misterios. Bienvenidos a todos. Hoy vamos a tener un episodio diferente, ¿verdad? Sí. Hoy nos vamos a centrar en un true crime, ¿vale? Resulta que este año se cumplen 30 años de ese asesinato del que vamos a redactar hoy. Fue un asesinato oído, escuchado, ¿no? Ujú. De hecho, algunos lo recordaréis, ¿vale? Yo me acuerdo porque lo viví de chico, todo eso, en ese periodo, ¿no? Y bueno, a día de hoy me resulta increíble que los culpables no se hayan No se han encontrado. no se hayan encontrado, ni siquiera nombre. Bueno, nombre sí ha habido, ¿no? Pero no se ha dicho ha sido este. Es decir, ahora mismo alguien puede levantar la mano y decir que fue él y no le pasaría nada. El Porque crimen, ya ha prescrito. el crimen ha prescrito. Pues empecemos por el principio. Vamos a hablar del caso, bueno, del asesinato de Juan Holgado, ¿vale? Fue el 22 de noviembre de 1995, alrededor de las 4 o las 5 de la mañana, ¿vale? Ujú. En la gasolinera de Martín Ferrador en Jerez de la Frontera, en Cádiz. Exacto. Bueno, pues cuando llegó, fue un taxista el que dio la voz de alarma. No sabemos, decimos las 4 y las 5 de la mañana porque no, Entre las realmente, 4 y las 5. exactamente, no se sabe la hora exacta, ¿no? Pero bueno, se supone que sería lo que presupone la policía, lo que presupuso la policía, lo que presupone la gente, que serían las 4:30, cuando ese taxista llegó a la gasolinera a repostar y vio que allí había pasado algo grave. ¿Vale? Vio cristales por el suelo, Sangre. sangre y decidió dar la voz de alarma. Y cuando llegó la policía, pues abrieron la puerta como pudieron, porque la puerta estaba cerrada de la gasolinera. No había cámaras de seguridad, no había nada. Y dentro de la gasolinera, en un cuartillo que había, Como un porque almacén. como un almacén donde se guardaba la caja fuerte también de la gasolinera, encontraron el cuerpo de Juan Holgado. Aún estaba con vida cuando lo encontraron. Y claro, llamaron a la ambulancia, llamaron a todo el personal, intentaron reanimarlo, pero no se pudo porque había pasado más tiempo de lo... A ver, tenemos que decir que encontraron el cuerpo con más de 30 Más de 30 puñaladas. puñaladas. O sea, que es algo que si ha pasado media hora, Perdón. una hora, la sangre que tendría que haber allí era inmensa. O sea, lo encontraron con signos vitales. Sí, No sé exacto. si estaría consciente, no creo que estuviera consciente, pero tendría signos vitales. Intentaron reanimarlo y no podían. Es que es normal. Es que lo que hubo allí fue una masacre, totalmente. Exacto. Le digamos que la mayoría de las cuchilladas serían más que nada superficiales, pero hubo unas cuantas que me parece que fueron 4 o 5 intentaron dárselas en el abdomen y en el cuello para rematarlo. Que esa Hombre, fue la que, con esas fue la que perdió la vida. es que la hoja del cuchillo medía unos 18 centímetros. O Era sea, un cuchillo jamonero. que no estamos hablando de una navaja, No, no, no. Era un ¿vale? cuchillo jamonero. Que igualmente, aunque fueran superficiales o no, eso al final son más de 30 puñaladas que te desangran. Sí, claro. Además, todo estaba lleno de sangre, ¿vale? Podemos poner a todos en antecedentes de decir que lo que pasó allí es que 4 individuos, Bueno, por lo que dicen, por lo que se dice, fueron entre 3, 4 individuos, se acercaron como una noche normal, ¿vale? es que... A pedir algo. Sí, exacto, perdona, Laura. Es que 4 fueron los acusados, pero realmente los que se dicen que entraron fueron 2. Ujú. Los otros 2, o por lo menos uno, estaba esperando en el coche como para salir huyendo, Para ¿no? darse la fuga. Exactamente. Que realmente ni se sabe cuántos fueron, que posiblemente fuera uno, pero por la masacre que se cometió, por el acto tan violento que se propició,
le propiciaron a Juan, uno era casi imposible que fuera. Claro. Es que veremos después, pero yo no sé si eso la policía lo puede investigar, si fueron diestros, fueron zurdos, según el ángulo de la herida y tal, puede ser que sea una persona, puede ser que sea otra, si tiene más peso, tiene menos peso, todo eso se puede ver, pero creo que igualmente, por como vamos a contar todo, las pesquisas policiales fueron Nefastas. totalmente. No hubo una investigación que se llevara a cabo bien y bueno, vamos a contaros todo, todo lo que sabemos, todos los datos que hemos podido encontrar y empezamos un poco por decir que llegó un taxista, ¿vale? Que fue quien dio la voz de alarma, pero es que anteriormente había pasado otra persona por allí. Ese es otro punto que se aclarece, que bueno, que lo vamos a esclarecer, pero porque fue lo que se dijo. Si tú dices, te refieres al nano de Jerez, ¿no? Ujú. Sí. Eso fue más adelante en las investigaciones, pero digo de dejarlo más para más adelante. Sí, la cosa es que era, bueno, lo podemos dejar más para adelante y decir, pero que lo que quería decir que esa misma noche hubo varios atracos A gasolina. a otras gasolineras. Y por eso no se dio, llegó tan tarde la ambulancia allí, porque supuestamente el nano de Jerez pasó por allí, fue a otra gasolinera, que es que ni siquiera llamó a la policía ni nada, fue a otra gasolinera a repostar y se lo dijo al chico de la gasolinera. Y ese chico ya le dijo, ya he dado la voz de alarma porque otras personas habían dicho a él que en otra gasolinera estaban atracándola. Y entonces, claro, él entendió que se refería a esa gasolinera a la que ya había dado la voz de A alarma. Martín Ferrador, ¿no? No, a otra gasolinera. Sí, la que él fue después de Martín Ferrador, ¿no? No, no. Hubo dos atracos, la de Sí, Martín Ferrador, que es la de que es Juan la de Juan Holgado, Holgado, y sí. otra que es donde hubo otro atraco. Sí, vale, pero que digamos el dependiente de la gasolinera Se como que creía, se lió de gasolineras no, él se creía que se estaba refiriendo a la a tercera la tercera gasolinera, gasolinera en no a la de cuestión, Juan. exactamente, Entonces, sí, claro, le eso. dijo, no, ya he avisado, no te preocupes que ya he avisado. ¿Vale? Entonces, Pero, lo dejaron ahí. claro, el nano se creía que ese dependiente se refería a la de Martín Ferrador. Sí, Va, y hubo un lío entre tres gasolineras. exacto. Porque hablamos de la época más turbia de Jerez. Hablamos de la época del apogeo de la droga, de la heroína, Ujú. 1995, y más las zonas de la gasolinera. De hecho, las gasolineras tienen hoy a tanta vigilancia Seguridad y y demás. tanta seguridad por lo que ocurrió en esa gasolinera con Juan Holgado. Es Porque, que es eso, es que aparte de lo que le hicieron a Juan, que en verdad es que no se llevaron nada, porque se llevaron 70.000 pesetas, que al, lo que había allí en exactamente, la el caja, ¿no? botín fue 70.000 pesetas, Varias botellas de whisky y varias cajas de cigarrillos, nada más. alcohol y tabaco. O sea, que es que se llevaron una vida por eso. Eh, yo lo que decía, que claro, hasta que no llegó el taxista, que fue el que llamó a la policía, no se dio bien la voz de alarma de que ahí estaba Juan en la otra gasolinera. Exactamente. No sé si pudo que hicieron dos atracos para despistar. No Puede creo. ser que yo he llegado a esa conclusión, ¿eh? De que a lo mejor eh, por despistar o... No creo, es que si no estamos hablando de que hay más gente implicada y de. Bueno, es que tampoco se sabe Claro, nada. y estaríamos hablando de algún tipo de complot contra el empleado de esa gasolinera, que sería en este caso Juan Holgado. Pero es que también había otro empleado, que también hablaremos más tarde, que era el que le cambió el turno a Juan. Bueno, es que yo creo que lo podemos decir, porque esa noche no le tocaba trabajar a él. Llevaba Exactamente. 3 noches seguidas trabajando y esa misma noche a él no le tocaba trabajar. Le tocaba a su compañero Bernardino. Claro, y él esa mañana le llamó y le dijo, oye, mira, tengo cosas que hacer, no voy a poder, puedes cambiarme el turno, y él aceptó. Que, Porque era buen chaval, sí, la verdad. pero que pasemos a eso, cuando llegó allí la ambulancia, llegó la policía, se desató un caos, ¿no? Hablamos como lo que pasó, podemos rememorar el crimen de los Galindos, Ujú. que pasó exactamente igual, solo que
Vamos a ver, el crimen de los Galindos se sucedió en 1975 y estamos hablando ya de 1995, 20 años más Sí. tarde, en el que tendrían que tener un poco ya de cabeza y saber hacer las cosas. Ni se acordonó la zona, se recogieron las pruebas sin guantes y se encontraron No, y es que, 22 tipos de huellas. pero es que cómo no se van a encontrar si es que pasó la prensa allí como perro por su casa, con las cámaras haciendo fotos que ahora después os mostraremos, sin guantes, sin nada, tocando, pero es que tocando la policía, tocando la prensa. Entonces, si yo soy prensa, voy allí y toco algo, mis huellas están ahí. Ya, esas huellas ya no valen. Exactamente. Todo lo que hay no vale. Se encontró un tetabric también manchado de sangre. Con huellas de. Se dice que con las huellas del asesino o asesinos de Juan, por lo menos de uno. Pero ¿qué Ujú, pasa? Que también encima los polvos de la comisaría donde se analizaban ese tipo ujú. de pruebas estaban caducados. Incluso también he estado yo leyendo que las señoras de la limpieza limpiaron los pomos en los que había sangre con las huellas marcadas y los limpiaron por orden policial. Entonces, Vamos, qué es lo que pasa en este caso? Se encontró también una medalla, ¿verdad? una medalla con el signo del zodiaco Virgo, Ujú, que se le querían, digamos, encasquetar a uno de los acusados, que bueno, iremos relatando más adelante, pero sí había, las principales huellas fueron una medalla con el signo Virgo y el tetrabric, ujú. ¿vale? Con las huellas del asesino o asesinos, ¿vale? Pero es que es eso, que aunque tuvieron huellas, había 22, 23 huellas, las huellas no valieron para nada No, en no, ese momento. no. Ya la escena estaba súper contaminada. Se dio por contaminada y ya está. Y es más, en las fotos que os va a enseñar ahora Laura, Vamos a ponerlas sí, para que las vayan vaya a ver viendo. el follón que se armó, ¿vale? Venga. Es más, que mal hecho desde el juez de guardia hasta la policía. Vale, como podéis ver, La, estas son la las primera. fotos de la cena. Aquí está Ciento y la madre. La primera foto que tenemos aquí. Esa fue el caos que se armó esa noche en la gasolinera. Estos son como cristales, ¿no? ¿Sabes? Claro, Manchas de sangre. claro, de la puerta, de la puerta. Todo esto igual. Todo esto sería el almacén donde Ahí se encontraron a encontraron a Juan. Juan, sí. Todo esto es una impresora manchada de sangre. Esto es como la caja fuerte. Todo igual. Aquí también podemos verlo en esta. Estas son escenas del entierro, ¿vale? Vamos a ver también cómo estaba la chaqueta de Juan llena de sangre. Estos son todos marcas de puñaladas. La 23, la 24, la 25. Esto va directo al pecho, ¿eh? Sí, sí, total. O sea, no... De superficial poco, nada más que los brazos que se encontraron, pero es lo que digo. Claro. Es que os podéis imaginar cómo... qué huellas se van a encontrar si con toda esta gente dentro. Todas sin guantes. Mira, aquí lo podemos ver. Es que... Ese que aparece en la foto, ¿Mm? es el juez. Pues mira, yo creo que debería saber un poco el juez Es el juez. cómo se tiene que hacer algo Es el juez Buitrago. El que se hizo pues cargo en del. un crimen, en una cena, en un crimen así, yo creo que deberían de tener un poco más de... Que estamos hablando del año 95, que no estamos hablando de los galindos, como Pe- tú dices. Pero es que no solo eso, es que la camisa que tú has enseñado de Juan, Ujú. posteriormente, no sé si fue a la semana, se tiró a la basura. O sea, que es que igualmente no... Es que Analizaron y ya está. analizaron las puñaladas y tal, pero no se tomó más premisa. Cogió la camisa a la Sí, ya está basura. analizada, ya la podemos tirar, ¿no? No es esto que guardan muchas veces las pruebas del caso y demás. Aquí no se guardó nada. Solo la medalla y el tetrabric. Punto. En fin, así están las cosas. Podemos decir que, que todo el mundo veía que esto iba muy lento, ¿verdad? La familia estaba desesperada porque la policía nada más que estaba como dando tumbos, preguntando a unos, preguntando a otros. Se metieron mucho a investigar a toxicómanos y demás. Lo que pasó ahí empezaron a preguntar a los sospechosos habituales, a los delincuentes habituales del barrio de San Benito y de Rompechapines. ¿Vale? Los toxicómanos más peligrosos.
De ahí, cuando tú, ¿qué pasa? Tú interrogas a los yonkis con el mono y tal, y ellos te van dando diferentes nombres que en verdad te valen por lo que te valen, ¿no? Los barrios son La Asunción y Rompechapines. La Asunción no fue el barrio de San Benito. No. La Asunción fue, ¿no? Ujú. Vale, es que ese barrio ya no está, me parece. Pues lo quitaron, o a lo mejor le han cambiado el nombre. No, Todo puede San ser. Benito es antiguo, ¿no? Pero Ujú. que era Asunción, vale, es que ese barrio ya no está tampoco. Bueno, la cosa es esto, que todo el mundo estaba viendo que no pasaba nada, que no hacían nada, que por más que preguntaban, la cosa se quedaba ahí, ¿vale? Entonces, aquí es cuando alguien de la familia, en marzo de 1998, decide hacer algo. Sí, pero bueno, vamos, antes de... tú dices ya Francisco Sí. Holgado, ¿no? Bueno, lo que estamos hablando, de los interrogatorios a todos los yonkis que se hizo, ¿vale? Ujú. Salieron cuatro nombres. Cuatro nombres que la policía ya conocían a esa gente, pero porque eran delincuentes habituales, ¿vale? Era Pedro Asencio Ortega, eh, Fra- Francisco Escalante Valle, Domingo Gómez Franco y Manuel Jesús Sañudo Jiménez. correcto. Esos cuatro nombres salieron a la luz tanto de testimonios de Yonki y coacción que la policía había empezado a coaccionar a los... Sí, que iban preguntando unos y otros, Exactamente. en los chivatos de turno iban diciendo pues una cosa u otra cosa. Y se le dio esa importancia relevante que tiene el caso. ¿Qué pasa? Que esos cuatro sí se conocían, pero, a ver, juntos no iban. Juntos no iban, porque digamos que Pedro Asencio Ortega se movía en otro círculo Ujú. diferente, Domingo Gómez Franco se movía en otro, de hecho, Y que tampoco había pruebas directas. exactamente, se encontraron sangre en la chaqueta de, por ejemplo, de Ujú. Domingo Gómez, y resultó que se la querían achacar a que era de Juan Holgado, pero es que no fue de Juan Holgado. Se hicieron pruebas de ADN y resulta que esa sangre era del propio Domingo. Bueno, yo la verdad que he visto lo visto, yo no me creo nada tampoco Bueno, de quién pudiera ser o quién pudiera dejar de eso ser. salieron, salieron las pruebas de ADN. Sí, sí. Eh, Luego Domingo dijo muchos años más tarde y también en ese mismo momento que lo estaban usando de cabeza de turco. Realmente no pudieron probar que fueron ellos cuatro. En fin, aparte ya con las huellas tampoco, es que tampoco sacaron huellas del Tetrabric hasta... Bueno, pues, pero eso son cosas Sí, que iremos viendo más iremos viendo adelante. exactamente, así que no... Porque si no, nos vamos a perder, se van a perder ellos sobre Sí, todo. sí, pero que es lo que ¿Vale? te digo, no había pruebas, no había pruebas fehacientes de que habían sido ellos, solo los testimonios de ciertos yonkis, ¿vale? Pero la policía ya quería enfocarse en que eran ellos para quitarse, coloquialmente hablando y malamente hablando, el muerto del medio, Ujú. ¿vale? Y ahora Por eso mismo, es donde entras tú, aquí lo que estaba explicando. en marzo de 1998, Francisco Holgado, el padre de Juan, ¿vale? Estaba ya harto de que le dieran largas cada vez que iba la policía, de que le dijeran, tenemos algunos nombres, nombres que se lo decían a él, tenemos tal persona, pero no tenemos ninguna prueba o algo que podamos decir, ha hecho esto, tenemos esto y vamos a por él, ¿vale? Son como oídas lo que tenían. Entonces él decide llevar a cabo pues un plan maestro, diría yo. Algo que muy pocas personas estarían dispuestas a hacer, incluso por sus hijos, pero que él lo hace. Decide llevar una doble vida. Él es banquero, trabaja en un banco y es su trabajo de por la mañana. Pero aclarando, acabó pidiendo la baja y después Claro, más dejando el adelante. trabajo. Cuando ya lo que tú estabas comentando, eh, ya estaba de baja él. Ya se había pedido la baja para, digamos, Para empezar a hacer esto. ponerse exactamente con la Vale. investigación de la muerte de su Ujú. hijo. Pues lo que hacía por la noche, se disfrazaba, se convertía en Pepe el gitano y se involucraba en los bajos barrios de Jerez, en los barrios que hemos dicho antes, en la Asunción y en Rompechapines. Él intentaba buscar sus pruebas, él intentaba hablar con toda la gente que se encontraba
para pedir un poco como a ver si sabían algo de lo que había pasado en la gasolinera, cosas así. Él se infiltró totalmente como si fuera Un un... delincuente más. Exacto, iba con la misma ropa, sí, ropa chulesca, ropa que tal, como la gente de la época, bueno, de la época de hace tampoco tantos años, de hace 30 años, pero la ropa de entonces, más así que llevaban, pues la gente que movía droga, la gente que movía Las un típicas, poco el tema de los trapicheos. las típicas camisas abiertas, las típicas Exacto. chaquetas vaqueras, Se puso los, una los peluca, mismos vaqueros, sí. bigote, o sea, llevaba gafas, o sea, se cambió totalmente el aspecto para poder encontrar una pequeña luz que dijera, bueno, pues si la policía no es capaz de resolver esto o de no darme datos claros, voy a intentar hacerlo yo por mi cuenta, Sí. ¿vale? Y entonces es lo que hizo. Él durante 9 meses se involucró totalmente con toda esa gente. Yo creo que tú puedes ahí explicar un poco más de qué es lo que estuvo haciendo, qué estuvo recogiendo, porque al final en esos 9 meses él lo que hacía es llevar consigo una grabadora. Correcto. Sí. Y con esa grabadora grababa todas las conversaciones Que había tenido con ellos, sí. que había tenido con ellos. Él habló cara a cara, por ejemplo, con Pedro Asencio, que es uno de los supuestos... Es el principal sospechoso. A Pedro Asencio se le imputó. se le imputó el cargo de que era el principal sospechoso, el que había matado a Juan Aurado. Él, con el que pasó más tiempo, fue con con Pedro Asencio. Ujú. Y estuvo, por así decirlo, hasta conviviendo con él a Claro, se diario. tenía que ganar la confianza Exactamente. para que se le soltara la lengua y a lo mejor pues le pudiera decir, pues mira la que liamos en aquella gasolinera, se nos fue de las manos, porque pudo, yo qué sé, irse de las manos un accidente que fueran como a intimidar y se le fueran de las manos, porque muchas veces pasa eso. Pero claro, quería que se lo dijera, quería tener las pruebas en su grabadora para que pudiera ir ante la policía, ante un juez y decir, mirad, tengo esto. Correcto. Sí. La verdad. Pedro Asencio nunca nunca dijo que fue él realmente quien mató a Juan Orgado, ¿vale? Él decía que él no había sido, la verdad, él nunca lo afirmó. Pero sí, por ejemplo, decía que Escalante sabía algo. Hombre, es que tenía también pruebas y escuchó a la gente, a ellos, decir que tenían que limpiarse, ¿no? Es que estábamos preocupados porque teníamos que tirar la ropa o deshacernos de la ropa manchada de sangre de lo que había ocurrido en la gasolinera. Exactamente, hasta él mismo se refirió que la gente tenía miedo a hablar. Exacto, pero es lo que decía. Y la sangre fría de ese hombre, de estar ahí con gente que está diciendo, no, es que me tuve que quitar, tuve que quemar la camisa de la sangre del tío aquel de no sé qué, siendo su propio hijo, aguantándose las ganas de coger y darle una paliza y matarlo. Ya, él lo que quería era justicia de verdad. Él lo dijo muchas veces, Francisco lo que quería era justicia de verdad y quiere justicia de verdad. Porque a día de hoy este hombre sigue luchando por esclarecerlo, ¿no? Es que es lo que te digo, que es lo que tú dices, estuvo viviendo con él. Estuvieron haciendo viajes Sí, sí, desde Jerez a Valladolid, porque tenían planeado dar un atraco a una gasolinera en Valladolid. Y él se cedió su coche. Él iba por allí caminando por los suburbios de Jerez, pues dejando su coche, ¿sabes? Como facilitándole un poco a toda esa gente de aquel mundo un poco la vida. Es decir, necesitas dinero para esto, yo te dejo dinero. Necesitas un coche, yo te dejo mi coche. Se ofrecía voluntariamente a todo para intentar esclarecer un poco las cosas. claro, se metió tanto en el personaje que él no se hacía pasar como un delincuente común, como uno de esos yonkis, ¿no? Él se hacía pasar por un delincuente peligroso. De hecho, él decía que pertenecía a una organización mafiosa y que quería coger digamos, a los más echados para adelante, ¿no? Para esa Sí. organización. De ahí que se fijase en Pedro. Eso es lo que él le Sí, porque comentó. decían que era como el... Un capo. Él decía Sí, que era un que capo iba de con la... una navaja Exacto. siempre por ahí, que tal y que cual, y que siempre estaba así. Y lo que... Una de las cosas que más le sorprendió a él también, y que más me sorprendió a mí, es que en uno de esos viajes, Francisco se enteró
de que Bernardino tenía relación con Pedro era, ¿no? Sí. Que tenía, que exactamente lo que estamos hablando, que O sea, recordemos que Bernardino era el encargado o compañero de la gasolinera que le cambió el turno a él para esa noche fatídica. Entonces, si vamos a ir atando cabos, si Bernardino era amigo o conocido de esta persona, de Pedro, de ese tipo de gente, claro. no... O sea, a mí me huele a chamusquina todo Es que esto. hasta en otra de esas conversaciones que mantenía con Francisco Holgado, como Ujú. Pepe el Gitano, él le dijo que yo creo que los que mataron a este chaval no iban a por Juan Holgado, sino no iban a por Juan, iban a por Bernardino, porque este tío estaba metido en follones de todo tipo, incluso conmigo yo he tenido algún problema que otro con él. Es decir, que Bernardino estaba metido en los barrios, en los bajos fondos de Jerez, y se conocía a todo ese tipo de personas, ¿me entiendes o no? Ujú. Así que, ¿qué es lo que pasa? Aquí atando cabos, tanto de mí en la familia como lo que pasó, como esas cintas que grabó Francisco, pues se recoge que Bernardino estaba metido en asuntos turbios. Eso fue una de las conversaciones que mantuvo con Pedro, ¿vale? Eh, de hecho, a Pedro, Pedro Asencio, pues también dijo en una entrevista que había tenido, y eso está grabado Ujú. por Francisco en cámaras. Francisco le presentó a otro amigo, a Pedro, que era amigo suyo personal, de Francisco Holgado, como haciéndose pasar como otro jefe más alto que él en la propia organización, Sí. que Francisco quería meter a Pedro. O sea, Pepe el Gitano quería meter a Pedro. Y le presentó a un amigo suyo de su vida personal para hacerse. Para hacerse. Sí, para hacerle más interesante la oferta a lo mejor y Exactamente. ganarse más confianza. Como que el Exactamente. otro le, vulgarmente decirlo, se le chupara el culo. Bueno, sí, Sí, una exactamente. forma de decir, no, mira, yo te puedo llegar a esto, que somos una organización grande, tú quieres ganar dinero, tú quieres estar arriba, vivir bien, mira, para que veas que yo no voy de farol. Sí, pero eso es lo que te comento. El plan entre ellos, el plan que si no era sacar la confesión, que si Francisco no podía sacar la confesión a Pedro, que se la sacase su amigo, ¿no? Ujú. Pues Pedro, y eso está grabado, repito, eso está grabado, ¿vale? Lo dijo. Como me volváis a preguntar por el crimen de la gasolinera, se quedáis sin Pedro. Yo no fui el que mató a Juan Holgado. Eso fue lo que dijo Pedro en la entrevista, que más tarde ellos dos, Francisco y su amigo, entraron, digamos, a una especie de casa que ellos fueron allí de viaje como Ujú. para hacer una entrega. Y cuando volvieron al coche, al amigo se le escapó hablando con Francisco, en vez de llamarle Pepe, le llamó Paco. Eso fue lo que le hizo ya dudar a Pedro. Esas fueron ya las últimas Intervenciones de él, ¿no? intervenciones de entre ellos que Ujú. estaban, ¿vale? Así que Bueno, imaginas. también descubrió que el asalto se había llevado, o sea, que lo habían pensado en una casa del barrio de la Asunción o de Rompechapines. De rompechapines. O sea, que se había llevado a cabo en una casa allí, que habían, por lo que yo tengo aquí apuntado, ¿no? Que Domingo Gómez fue el que propuso hacer el asalto. Manuel Jesús Sañudo puso el coche, que era un Ibiza color azul. Y Pedro y Francisco se sumaron al plan. Pedro y Francisco. Sí. Sí. Vale. Es que, ¿quién? Lo grabó. Lo grabaron en la cinta. Ah, vale, tú dices la. Vale, vale, sí que. Claro, Francisco, ¿vale? Grabó Vale, vale, vale. Es que digo, Francisco. cómo le dijeron Claro, claro, esos cuatro, sí, sí. que todo se había, o sea, que le habían premeditado antes del atraco ese asalto y que le había propuesto Domingo, le había dicho, oye, ¿por qué no atracamos tal gasolinera, Ujú. tal día, tal hora? El otro dice, vale, pues yo pongo el coche y los otros, pues venga, nosotros vamos también, ¿vale? Eso es lo que pasó. Y lo Es, tenía, lo tiene grabado en una cinta, sí. porque en estos 9 meses que estuvo Francisco,
¿vale? Que luego fue llamado el Padre Coraje por muchos periodistas, recopiló 12 cintas, cada cinta de 90 minutos. O sea, que es que no fueron pocas en 9 meses. Que tampoco podría estar grabando siempre. Porque, claro, hasta que no te ganas el de este y te dices, mira, va a empezar a hablar, no sé qué, no sé cuánto. También estaba un Es poco. que, de hecho, lo que tú has comentado, Mm, el momento este de la idea del atraco, sí. fue Yolanda Castro Pacheco, que en ese momento era prostituta y Toxicómana toxicómana y novia de Domingo Gómez Franco. y familia del alcalde. Bueno, sí, pero eso es otra historia que no viene. No Sí, viene. sí, 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 que pero sí que que. viene al caso. Sí, pero bueno, Todo viene al caso, porque ella no salió por ningún lado. eso sí es verdad. No Bueno, salió, ¿por era. qué no Pero, salió? ¿ese era el alcalde en ese momento o ya Sí. había dejado de ser el No, no, alcalde? no. Yo creo que era el alcalde en ese momento. Familia del alcalde. Sí, en ese Sí, momento era sí. familia del alcalde, vale, Es vale. que, es que ella, Yolanda, estuvo la misma noche con ellos, con los cuatro. Eso fue lo que declaró ante la policía, que luego en el juicio se retractó. Claro. Que, Es que el retractador. que ella confirmó a la policía que Domingo había propuesto el crimen, propuesto el atraco, no el crimen, el atraco, porque pensaban atracar. Ujú. Había propuesto el atraco a esta gente y se habían sumado y claro, ellos volvieron a las 5 de la mañana ella dijo que vio como a las 5 de la mañana volvían ellos con las ropas manchadas de sangre y con el alcohol, el tabaco y las 70.000 pesetas. Ujú. Que luego en el juicio se retractó ¿Y qué dijo? diciendo que había sido coaccionada por la policía, que si ella vio, que si la amenazaron con ir a la cárcel por encubridora, pero que realmente ella no sabía nada. Claro. Qué Como, cosas. como varios testigos más como varios testigos más que afirmaron, o sea, no varios, sí, varios testigos más, no, varios confidentes más que afirmaron haber dicho que habían sido ellos Ujú. y que posteriormente en el juicio se retractaron. Por miedo o por muchas cosas. La cosa Es que es que allí, hubo dos juicios. es que allí que van a estar las casas, es decir, Pero es que es eso, hubieron dos juicios, ¿vale? Uno fue en el 1999, un año más tarde de todo después eso. de las grabaciones, ¿vale? Nadie sabía lo de las grabaciones, ni el propio juez tampoco sabía las grabaciones. Cuando empezó el juicio, el abogado de la familia Holgado, De Francisco Holgado, sí. el abogado de la familia, dijo directamente, tenemos unas cintas, Francisco, bueno, pues todo lo que hemos contado, ¿no? Se ha transformado, se ha metido, se ha ganado la confianza de esta gente y tenemos 12 cintas de 90 minutos grabadas con confesiones, con pruebas de que han sido estas cuatro personas, porque los detuvieron a los cuatro, a Pedro Asencio, Francisco Escalante, Domingo Gómez y Manuel Jesús Sañudo. Los detuvieron. Fueron llevados ante el juez. Con las pruebas, con las cintas. Es que incluso Pedro Asencio se sorprendió. Dijo, si yo no conozco a este hombre. Yo no lo conozco. Y cuando le dijeron, no, es que... dice, yo no he tenido ninguna conversación con él, no lo conozco. Claro, es que él no lo conocía. Es que Francisco Holgado cambió muchísimo de cómo era a cómo se quedó delgadísimo. O sea, el cambio fue brutal y claro, no lo podrían reconocer. Del momento a lo mejor que empezó todo, a decir, este es el padre del chaval, a cómo él se infiltró, ¿vale? Pues él fue uno de los primeros sorprendidos por las grabaciones, porque hubieran hecho las grabaciones. Donde es que fueron conversaciones donde los delincuentes estaban totalmente pues, despreocupados y hablaban y decían pues todo, que estaban preocupados por la ropa manchada de sangre, que lo que hemos dicho de que habían quedado en la casa y en rompechapines para tramar el plan, que se iban a Valladolid, que no sé qué, que el otro conocía al Bernardino, es que todo eso estaba grabado y aún así el juez absolvió a los cuatro. Bueno, hay que decir que estaban de esa manera porque no había pruebas de huellas, no había pruebas incriminatorias, solo los testimonios de los... Pero si eran ellos mismos hablando.
solo los testimonios de varios yonkis que se retractaron en el juicio Ujú. cuando lo habían señalado a ellos y efectivamente las cintas, pero no fueron admitidas como prueba en el Sí, juicio. porque fueron ilícitas, la forma de conseguirlas eran ilícitas, Exactamente, pero es que en la exactamente. cinta eran las voces de ellos reconociendo las Estamos de cosas. acuerdo, pero si no, pero no, en un juicio, si no se admite como prueba, no vale. Y luego había otro testigo Ujú. que tampoco le dieron, que quiso declarar y no la dejaron declarar. Me refiero a la exmujer de Pedro Asencio, el cual ella se había divorciado de él, Sí. tenía una hija en común con él. Y en uno de esos viajes porque vivía fuera de Jerez, ya vivía fuera de Jerez, uno de esos viajes que Asencio se fue fuera de Jerez para ver a su hija, Ujú. a ella dijo que él le había confesado el crimen. Que había llegado, que en la noche del 22 de noviembre del 95 había matado a Juan Ujú. Holgado. Como estaban en trámite de separación, no, Pues no le echaron cuenta ninguna. exactamente, y también porque fue el mismo día del juicio cuando se presentó como testigo. Tampoco se le Ujú. dio tampoco se le dio esa oportunidad de hablar. Así que nada, Absolvieron a todos. absolvieron a todos y claro, la familia recurrió al Tribunal Supremo. Se volvió a hacer otro juicio en el 2003 y obtuvieron el mismo resultado. Absueltos por falta de pruebas. Exactamente, las cintas también, como al ser ilícitas, no las admitieron como prueba en el juicio. No Eh, encontraban culpable, no había culpable, el tiempo seguía pasando y eso estaba, bueno, es que prescribía el caso. el- en, en 2000, en 2015, 2015, Sí, el 2015 28 de prescribía. septiembre de 2015, 2015 prescribía. Francisco se pone en pie de guerra e inicia una marcha andando de 600 kilómetros desde Jerez, desde la glorieta que le hicieron a su hijo, una glorieta ahí en Jerez que hay, Dedicada a Juan Alvaro. exacto, pues desde allí sale andando hasta Madrid para decir y reivindicar que la muerte de su hijo el crimen va a prescribir, que todavía no hay ningún culpable, que como prescriban, da igual que luego diga, he sido yo porque no le van a hacer nada, y a ver qué es lo que pasa, que es que se va a dar carpetazo. Exacto. Es que fue. Pero es que llega a Madrid. Sí, llegó a Madrid. Llega a Madrid, se Llegó. reúne con el ministro de Justicia, Y con la alcaldesa Manuela Carmena, que era en ese momento. ¿vale? Y por casualidades de la vida, a 5 días de que prescribiera el crimen, ah, luego vuelven a abrir y encuentran una huella en el tetabric y dicen, ah, ya sabemos quién ha sido. ¿Perdona? Han pasado desde el 95 al 2015 un porrón de años y ahora me dices que hay una huella en un tetabric que la habíais pasado por alto, con sangre además, que la habíais pasado por alto, que tenéis el ADN, que tenéis todo y no la habéis analizado. De Agustín Morales Selgata. ¿Qué pasa? Que venga, le investiga, ¿no? Ujú. Es de Agustín Morales el Gata. el Gata. Apodado el Gata. Un conocido delincuente también que vivía a escasos metros de la gasolinera Ujú. de Martín Ferrador, donde mataron a Juan Holgado, pero que murió en 2006 en la Es que cárcel. es eso, es que qué casualidad que años después encuentran una huella. Qué casualidad que la persona que dicen que ha cometido el asesinato esté muerta. Ujú. La hayan matado en la cárcel, ¿no? O sea, se suicidó, no sé qué pasó. Murió en la cárcel. Murió No, en la no cárcel hay. en 2006. Y ya está. Y dan el caso por cerrado porque ha sido él. Exactamente. Eso es mucha casualidad también. Es lo que dicen también los vecinos de la zona, que es mucha casualidad que encontrasen una huella después de no sé cuántos años y claro. Claro, es que Y de encuentran las un, y de huellas alguien, de la y sangre, de no pueden alguien, hacer el ADN, tienen que hablar con los padres de ese hombre para que le dejen hacer el ADN para saber si es o no es. exactamente, Es que que no estamos hablando de varias cosas. Vamos a poner unas fotos
¿vale? Voy a poner fotos de... La grabadora. Esta es la grabadora, la auténtica grabadora que Francisco Holgado, el padre Coraje, utilizó para grabar durante esos 9 meses todo lo que decían Los acusados. los supuestos sospechosos. Estas son imágenes de Francisco con una foto de su hijo Juan, el chico que no tenía que estar en la gasolinera esa noche, los padres. Estos son los 4 acusados. Exactamente. Aquí los podemos ver, como Francisco, el padre, pasa delante de ellos. Este es Pedro, Ujú. este es Domingo, los otros 2 son Escalante y Sí. Sañudo. Aquí no han pasado meses sin que no haya habido una reivindicación, de que no hayan pedido justicia. Esta es la huella que encontraron en 2015, la encontraron de supuesto el Gata. Ujú. Estos son murales que les han hecho, pues en Jerez, dándole un homenaje a Juan, ¿no? A Juan. Ujú. Y el caso se da por cerrado, simplemente por eso, porque hay una huella, como hemos visto, pero no se puede hacer mucho más porque esa persona murió. Exactamente. El día, el 22 de noviembre de este año, se cumplirán 30 años del crimen. Prescrito ya, si alguien, por eso dije antes, si alguien sale a la calle diciendo que yo he matado a Juan Holgado, a ese no le pasaría nada, a ese alguien no le pasaría nada. Perdón. Y luego, ya las cosas, ¿no? Mira, otra cosa que no he nombrado, ¿vale? La investigación. Apareció una prostituta Ujú, que era la mujer del hermano ujú. de Pedro Asencio. O sea, la cuñada de Pedro. Sí, exactamente. Que había dicho que había estado en la gasolinera esa noche con un cliente. Al cliente no se encontró, no se pudo encontrar al cliente porque el detalle que dio, que fue el color del coche y el nombre del cliente, pues millones de coches Ujú. en esa época, ¿no? Es decir, bueno, millones de coches Sí, sí. en Jerez y un nombre cualquiera, pues evidentemente nadie iba a decir que había estado con una prostituta. Bueno, pues digamos que esa noche ella estuvo en la gasolinera, que había visto como Pedro apuñalaba a Juan y Domingo arrancando los cables del teléfono Sí, para dentro que de la no gasolinera. pudiera nadie avisar o Exactamente. lo que fuera. Eso fue lo que dijo, pero es que al cabo de una semana o 2, el testimonio se dio por nulo porque se, digamos que se supo que fue un Ujú. mismo policía de la investigación que había coaccionado de tal manera ¿A la chica? a la chica para que hablase para que diese ese testimonio, incluso poniéndole un arma en la cabeza. Como la forma Ujú, también para querer inculpar a esta gente es decir, ujú. fueron ellos, no fueron ellos, eso Y otra cosa, otro dato que me parece muy importante y muy relevante que no hemos dicho, que Bernardino, a los pocos días de que pasara todo esto, se largó a se la Jerez. largó y no se supo de él. Si no tienes nada que ocultar, nada que temer, han asesinado a un compañero tuyo y te largas. No sé. Es como Es como decir que me voy porque ¿Porque tengo miedo o no vayas a porque salpicarme me...? ahí. Sí, no se sabe. Curiosamente, ya nos encontramos que hace el día 22 de noviembre era 30 años de la muerte. Y ahora todo está como en un plan que os lo voy a mostrar para que vosotros mismos veáis cómo está el tema. Estos son los padres De Juan. de Juan, Francisco y Antonia. Eso fue hace 5 años, ¿no? Sí, porque hacía 25, ¿vale? Ellos se separaron después de la muerte de su hijo porque, claro, Francisco estaba muy metido en intentar lograr saber quién asesinó a su hijo,
¿vale? Y la madre, pues claro, imagino que Juan tenía dos hermanos más y claro, como que descuidó un poco la familia, Francisco, en estar tan volcados. Es lo que dice Antonia. Sí, es... Y ahora, Antonia, ¿vale? La madre del asesinado sospecha ahora de él, refiriéndose al padre. O sea, ahora la madre, Antonia, eh, dice, han pasado 25 años, aquí ves lo de Bernardino, que le cambió el turno. Ujú. Ella dice aquí, ella cree que su hijo le abrió la puerta trasera del establecimiento a alguien conocido aquella madrugada. A Juan le mataron en el almacén junto a la caja fuerte. La puerta principal de la gasolinera estaba cerrada. Todo el desorden que se encontró fue un tetabric de zumo sobre el mostrador. Los restos de la última compra. Desaparecieron las llaves de su casa y las de la gasolinera que portaba el joven, según Antonia. Los 4 únicos acusados en los 2 primeros juicios quedaron absueltos. Y ella dice, tengo yo esa espinita de no poder haber dicho, hacerle las pruebas al padre, ahora su exmarido. Fíjate a lo que llegó, o meterle los dedos al padre para que hable. Pero como era el padre el que estaba ahí metido en comisaría, que si ha sido fulanito, el otro, y resulta que ellos no habían sido ninguno, dice por primera vez públicamente Antonia. Y aquí el periodista le pregunta, Pero por qué cree usted que... Pero, ¿por qué usted cree que el padre, pregunta el reportero, ¿no? Ante la revelación, tras 25 años, un ajuste de cuenta? y dice él con el padre, Sí, sí. insiste el reportero perplejo. ¿Sabes lo que te quiero decir? O con Bernardino. Es que otra explicación es para robar si no han robado. Ni habían nada tirado en la gasolinera y la sangre la trajeron del almacén a la gasolinera. Que no lo mataron aquí. Y el Claro. dinero que faltaba en la caja, eso fue lo único que se llevaron, las 70.000 pesetas esas. Estos son Eh, las palabras de... Bueno, hay mucho más, ¿vale? Aquí cuenta un poco lo que hemos estado contando. Pero me parece, no sé, como que después de todo, ahora es como si se echaran las culpas los unos a los otros. Pero, ¿y si también fue Bernardino el que estuvo esa noche allí? Y abrió la puerta es para que que, entrara. claro, Es que no se sabe. a mí, eso de que, por ejemplo, la madre dijo eso, dice, no, es que no han robado, sí, robaron 70.000 pesetas y esa cantidad para un yonki con el mono es una cantidad. Hombre, no, es Está que, claro. y que 70.000 pesetas de antes eran 70.000 pesetas de antes. Que Exactamente. también Estamos es... diciendo 400 euros ahora, no es tanto como 70.000 pesetas. Claro. Eso está claro. Pero, ¿qué pasa? Hay otra entrevista también que yo he podido ver Ujú, al hermano de Juan, ujú. ¿vale? Es decir, esta familia está rota. Por lo visto, Francisco, el padre, no tiene relación con ninguno de sus hijos ni con su exmujer. Es decir, que sí, bueno, el hermano dijo eso, que los padres se habían cruzado denuncias entre ellos. Esto es el claro ejemplo de lo que hace, de un asesinato, Mm. una ineficacia policial desmesurada y la agonía de un padre por querer saber la verdad, ¿no? ¿Qué podría... Sí. Yo me pongo en la piel de ese hombre y yo digo la verdad, yo... Es que sinceramente, para mí pensar que ha podido ser el padre con todo lo que ha luchado, o sea, hacerse 600 kilómetros andando, infiltrarse los 9 meses en los suburbios Yo de creo que no, Jerez, yo creo que no, eso no puede ser. Yo no creo que el padre tuviese no nada que ver. sé. Ya cada uno que piense lo que quiera. Nosotros explicamos Exactamente, lo que sabemos, yo es lo lo que que yo hemos creo. podido ver, investigar, leer y ya, vosotros podéis haceros vuestras propias... Lo único que aquí se sabe con certeza Ujú. es que no hay culpables. No hay un asesino, Todavía no hay nadie... Bueno, el gata. Y con eso cerraron. pero tampoco vale. Os vamos a hacer unas recomendaciones, ¿vale? Aquí puede hablar mejor Manu de esto. Hay un libro, ¿vale? Aquí podéis ver, Padre Coraje, hecho por Melchor Miralles y Francisco J. Satué. Y una película que se llama Padre Coraje también, que la podéis encontrar en YouTube.
Ahora mismo está en YouTube. Yo Mm. la he visto en YouTube, está en dos partes. ¿Por qué? Porque fue una miniserie que sacó Antena 3 de dos capítulos en el que se habla de... Se cuenta la historia más o menos, Se ¿no? cuenta la historia de cómo fue y ¿Cómo? Cómo Francisco Holgado, que ahí lo tenéis, el actor es Juan Diego, ¿no? Sí. A la izquierda está como él estaba, digamos, y a la derecha está Como Pepe el Como Gitano. Pepe el Gitano, en este caso Roque, ¿no? En la película. Aquí cuenta cómo se infiltró, cómo grabó, cómo se sacaba la información. Yo, la verdad, Imagino que más o menos lo que cuentan en el libro, más o menos, puede ser. los que tendréis nuestra edad, a lo mejor la habréis visto y os habrá gustado, ¿no? Mm. Porque la verdad es que es un peliculón, para mí es un peliculón. Y y los que sois más jóvenes y no hayáis visto esta película o no sepáis de esta historia, yo la recomiendo, ¿vale? Está en YouTube, Padre Coraje, película completa y os saldrá, ¿vale? Sí. Eh, si la vais a ver de tirón, decir que necesitáis 5 horas, Sí, porque dura 4 horas y pico, larguita. cinco horas de película, que sale todo, ¿vale? Fue, digamos, la primera gran serie Una producción así más de... de un crimen que se ha cometido y explicando el crimen. Yo, la verdad, recomendadísima, ¿vale? Es muy buena, la verdad que sí. Recomendadísima. Sobre todo las actuaciones de Juan Diego, que en paz descanse también, Mm. está y haciendo del padre, y de Vicente Romero haciendo de Pedro Asencio, que en la película es el Maquea. Aquí, ¿no? Que luego muchos en la vida real le decían Exactamente, eso, sí, sí. Han le llamado... llamaban así, pero no era su mote No, no, ese. no. Vale. En la serie le decían el Maquea porque su nombre era Manuel Maqueda Peña y le decían el Maquea. A Pedro Asencio, su nombre es Pedro Asencio Ortega y le decían el hijo de la Petra porque su Mm, madre era la Petra. claro. Así que, Bueno, cosas, pero a que ver, que hasta la... tampoco se hizo, está hecho tal cual, pero tampoco un poco, yo qué sé, la integridad de cada uno, o sea, la intimidad, como librándola un poco por encima, tampoco poniendo los nombres verdaderos. Exactamente. Estamos hablando de que fue la primera película y Mm, la primera serie de ese tipo. de este tipo de crímenes, que ahora mismo podéis ver cualquier crimen en Netflix como El Cuerpo en Llamas, que Sí, 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 cualquier serie pues tipo así. esto fue la primera, ¿vale? Esto fue la primera. Exacto. Pues yo creo que hemos contado todo lo que sabemos, todo lo que hemos ido viendo, hemos visto muchos programas de televisión, muchos documentales, muchas entrevistas también del padre, de la madre, del hermano, como ha dicho Manu. Y ya de aquí podéis sacar vuestras propias conclusiones. Yo, la mía que saco es que la policía hizo un trabajo nefasto, que aquel día se perdió la vida de un chaval de 26 años, con toda la vida por delante, Y que a día de hoy... que el crimen para mí sigue impune, porque no vale con echarle las culpas a una persona que ni siquiera tampoco se puede defender porque murió muchos años antes de que lo dijeran ha sido él. Sí, por muy delincuente que haya sido. Y por mucho que a lo mejor fuera esa noche allí en la gasolinera, que a lo mejor estuvo, pero que a lo mejor estuvo antes, se largó, ¿sabes? Se tomó allí el zumo, lo dejó, se largó y luego vinieron los otros. Es que no se sabe. No. Entonces, me parece Es... un poco, por decirlo, sí, A mí me parece increíble una chapuceta. y la verdad que yo estoy súper intrigado de quién pudo haber sido. Yo llevo desde Mucho que tiempo. mucho Ya tiempo yo. con el run run, ¿no? Imaginarse en verdad el padre de la víctima y la madre de la víctima lo que tienen que estar pasando esa familia. Por eso digo, esa familia no por narices no podrían ser como habían sido antes. Además, el hermano de Juan se tuvo que ir, ¿no? De España. Porque le prometió a su madre que no se buscaría en la ruina, pero aquí se la iba a buscar. Se fue a O sea, aquí Alemania y salió un poco de todo la vorágine que había aquí montada con porque, todo esto. porque él lo dice en la entrevista, que su Mm, primer pensamiento fue la venganza. normal, que es normal. Que cualquier persona intentaría hacer eso y más o menos es lo que hizo Francisco, pero de otra cierta forma, de otra manera, pero fue lo que intentó lograr. Sí. Pues con Hasta aquí esto... nuestro True Crime de hoy. Exacto. Crimen impune, Mm, asesino impune y crimen sin resolver. pues sí.
Vosotros sacad las conclusiones, buscar lo que hemos buscado nosotros. Ya os decimos, si os queréis leer tanto el libro como la peli, es tan genial. Una recomendación de 10. Y hasta la próxima, el próximo episodio, a ver qué traemos. Pues sí, recordad que no todos los fantasmas llevan sábanas. Y no todos los monstruos están muertos. Hasta luego. Hasta luego.